Muy buenas tardes a todo el público. También agradecer por esta invitación en relación a este tema, ¿no? Por esta organización que está realizando el Hospital 2 de Mayo. Es un curso taller, competencia y retos en el cuidado del paciente crítico en emergencia. Eh, Bien, el tema que se me ha encargado es la intervención de enfermería en intubación endotraqueal en la unidad de shock trauma, ¿no? Entonces, es importante, primeramente, nosotros como enfermeros debemos de tener en cuenta esta casita, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Porque dentro del personal de enfermería, el profesional de enfermería debe, un ratito, parece que no se está viendo. Bien, disculpen un minuto. Bien. Entonces, importante dentro de una institución hospitalaria, nosotros como enfermeros especialistas debemos posicionarnos con estas grandes cuatro columnas, ¿no? Dentro de ellos están nuestros registros de enfermería, ¿no? Eh, Ustedes saben que dentro de toda institución hospitalaria, de nosotros como enfermeros, tenemos cuatro registros principales que son parte de la historia clínica. La otra columna viene a ser las guías técnicas de enfermería, que son las de intervención de enfermería con nuestros diagnósticos de enfermería, y las guías, diversas guías de procedimiento. La otra columna vienen a ser los indicadores, ¿no? Propios de nosotros como profesionales de enfermería, que son los que se mide la calidad de nuestro cuidado, ¿no? Y la representatividad que nosotros como enfermeros especialistas debemos ser parte de los diversos equipos que hay en las instituciones de salud, eh, ya que nosotros como enfermeros tenemos nuestro lenguaje estandarizado, ¿no? En las emergencias, ¿no? En las emergencias pediátricas. Entonces, por tanto, es importante de nosotros como profesionales de enfermería tener en cuenta las competencias, ¿no? O sea, como enfermeros especialistas tenemos que ser competentes. Y ello nos demanda tener tres elementos principales para nosotros considerarnos profesionales competentes, ¿no? Uno de ellos, el primero, que viene a ser los conocimientos, ¿no? Ustedes saben pues también que la parte de conocimientos, la ciencia, la tecnología avanza, hay cambios, hay mejoras, ¿no? Entonces también felicitar a cada uno de ustedes que están participando en este curso, ¿no? En el cual están retroalimentando sus conocimientos, ¿no? Entonces nosotros como enfermería vamos a seguir cada día siempre retroalimentándonos hasta el día que creo que dejemos de existir, como se dice, ¿no? Entonces, por tanto, es un, los conocimientos, la actualización es un elemento principal para nosotros como enfermeros especialistas. Y el otro elemento viene a ser las habilidades y destrezas, ¿no? Las habilidades y destrezas, en realidad, nosotros lo adquirimos con la experiencia, con el tiempo, ¿no? Y definitivamente, mientras más procedimientos realizo, me vuelvo más experta, ¿no? En un área específica de la pediatría, ¿no? Entonces, y eso va a favorecer pues, a nuestros niños, ¿no? Y el tercer elemento que viene a ser la actitud, entonces es un ser. O sea, aquí nosotros como enfermeros debemos brindar pues un trato humanizado, un trato con mucha comunicación asertiva, ¿no? O sea, ponernos en el entendimiento de la otra parte que viene a ser la madre y nuestro niño, ¿no? Entonces, por tanto, pues ser buenos profesionales de enfermería no es únicamente poseer muchos conocimientos teóricos y prácticos, ¿no? Y no a ello también la experticia en habilidades y destrezas, y dentro de esto, de las competencias, suma la importancia la actitud, ¿no? Basado en nuestro cuidado humanizado, ya que trabajamos con niños, con las madres que muchas veces entran en angustia por la situación de salud de sus niños, ¿no? Pero sí también tenemos que tener en cuenta nuestros valores éticos, morales, ¿no? Y nuestra comunicación asertiva, ponernos en el lugar de la otra persona para poder entenderlo, ¿no? Para de esa forma tener pues la satisfacción del usuario y la familia. Entonces, ingresando ya a lo que es nuestra emergencia, ¿no? Es importante tener en cuenta nuestra infraestructura de los servicios de emergencia pediátrica, ¿no?
En toda unidad, en toda área de emergencia, que es un área crítica, tenemos la unidad, el área de triaje, tenemos la unidad de shock trauma, que es la sala de reanimación, donde vamos a hacer la atención al paciente que está en un procedimiento de intubación, que es el tema que me han encomendado, ¿no? Entonces, en esta unidad de shock trauma, prácticamente es el paciente en estado crítico, que está de por medio de vida. Dentro de la infraestructura también tenemos los tópicos de atención, las salas de observación de la emergencia. El tópico de enfermería es donde nosotros realizamos los diversos procedimientos, la admisión del paciente, ¿no? Etcétera, ¿no? También tenemos, es importante dentro de la infraestructura de los servicios de emergencia, contar pues con un área de inhaloterapia, nebulizaciones y terapia respiratoria, ¿no? También es importante dentro de la emergencia, tenemos el área de farmacia, en donde nos va a abastecer rápidamente los medicamentos e insumos que se requieren para el manejo del paciente crítico, laboratorio y banco de sangre que constantemente tiene un equipo directamente que trabaja con el área de emergencia en el que acude al llamado rápido, ¿no? Ya en el caso de nuestros pacientes críticos, diagnóstico por imágenes, si el paciente está crítico, no se puede movilizar de nuestra área de trauma shock, pues el tecnólogo médico acude con su equipo portátil, ¿no? Para ejecutar, por ejemplo, un tipo de radiografía. Bien, entonces entrando a nuestra unidad de shock trauma, esta es una unidad, ¿no? Comprendida dentro del servicio de emergencia. En realidad es el corazón de la emergencia, ¿no? Que tiene por finalidad brindar atención inmediata, ¿no? Al paciente en estado crítico, ¿no? Y dentro de esta organización del área de emergencia tenemos a nuestro recurso humano, que es en ausencia del director general, de los jefes de servicio, está el jefe de guardia, que es el profesional médico, médicos especialistas, tenemos las enfermeras especialistas, ¿no? Y dentro del área de enfermería, nosotros tenemos un coordinador o supervisor, como ustedes le denominen, en toda organización en el área de emergencia, y este coordinador de turno viene a ser nuestro líder del equipo, en el cual hace comunicación, las coordinaciones con el profesional médico jefe de guardia, ¿no? Y aquí nuestro líder toma las decisiones acertadas, ¿no? Por el bien tanto del recurso humano como por el bien del paciente. También tenemos dentro del equipo los técnicos en enfermería, que generalmente el servicio de emergencia siendo una unidad crítica, también se requiere técnicos en enfermería con experiencia, ¿no? El servicio de farmacia que está a la disponibilidad, el servicio de laboratorio, el servicio de rayos X, servicio social que también es parte del equipo, ¿no? Para abordar rápidamente a los pacientes que están en estado crítico, que se van a hospitalizar, o de lo contrario van a pasar a una sala de observación, o van a pasar a sala de operaciones, etcétera, ¿no? Ellos hacen su estudio social, ¿no? Y también algunos casos sociales que vienen a las emergencias, ¿no? Por intentos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces abordan el profesional del servicio social, ¿no? Y el personal administrativo, en el cual nosotros nos abastece pues de las historias clínicas, dentro de ellos están misión, caja y otros, ¿no? El programa de atención y la emergencia, definitivamente el paciente ingresa al área de emergencia, pasa por el área de triaje. Por ejemplo, si estamos frente a este caso de un niño que está en estado crítico, que está de repente en una parada cardiorrespiratoria y necesita la intubación rápida, definitivamente el paciente, que es una prioridad uno, va a ingresar directamente de la emergencia hacia la unidad de shock trauma, donde hay una puerta directa del acceso del ingreso, de la entrada, hacia la unidad, hacia el área de la unidad de shock trauma, ¿no? Entonces, eso definitivamente el paciente con prioridad uno ingresa directo, ¿no? Entonces, y si viene un paciente con prioridad 2 o 3, ¿no? Definitivamente pasan por el área de triaje, es ahí donde en el hospital de emergencias pediátricas lo realiza el triaje el profesional especialista de enfermería, ¿no? Posteriormente, el paciente crítico, al pasar a la unidad de shock trauma, ingresa todo el equipo multidisciplinario para la estabilización del paciente, ¿no? Y es ahí donde el médico, líder del equipo, toma la decisión, ese paciente
a dónde se va a dirigir una vez estabilizado, ¿no? Que puede ser la unidad de cuidados intensivos, que puede ser la sala de operaciones u otro servicio en el cual el paciente crítico es derivado, ¿no? Luego tenemos los tópicos de medicina, los tópicos de cirugía, tópicos de pediatría, ¿no? En el cual, pues, los especialistas atienden, realizan su atención para que los pacientes toman la decisión si ese paciente va a pasar a una sala de observación de emergencia o de repente en el área del tópico de cirugía, donde de repente los médicos pueden toman la decisión de que el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente y se hace la coordinación ya aquí la intervención y la atención en cuanto a enfermería, este paciente que es candidato para una intervención quirúrgica, ¿no? O también toma la decisión de el paciente va a ser hospitalizado y si en caso no hay disponibilidad de camas, pues se coordina su transferencia, ¿no? A través de la oficina de referencias y contrarreferencias. Muy bien, importante tener en cuenta nuestra área de emergencia. Definitivamente aquí van a ser atendidos la prioridad uno, que es el paciente en estado crítico, que va a ingresar a la unidad de shock trauma, ¿no? La prioridad de dos, que también es la razón de la emergencia, ¿no? Son las urgencias mayores. La prioridad tres, urgencias menores, ¿no? Que se atienden en los tópicos o consultorios especializados. Y las prioridades cuatro, que no son urgencias ni emergencias, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente lo que es la prioridad uno. Definitivamente aquí, en el caso, el tema que se me ha encargado es el paciente en estado crítico, ¿no? Está en riesgo de muerte, que puede presentar algún signos y síntomas de gravedad, ¿no? Como vemos aquí, nuestro niño ha sido intubado, se le está dando ventilación asistida con el resucitador manual, es un paciente en estado crítico, ¿no? También la prioridad uno considera todo lo que son en relación a las alteraciones de uno o más sistemas fisiológicos mayores, ¿no? En cuanto a circulatorio, respiratorio, nervioso, locomotor, digestivo, renal, mental, que también tenemos casos que entran en estado crítico, ¿no? Algún caso de estados mentales, ¿no? Este tipo de pacientes de prioridad uno definitivamente ingresan directamente a la unidad de shock trauma, acompañados por el profesional que realiza el triaje, ¿no? Y se activa la alarma de emergencia. Si es un paciente que está en una parada cardiorrespiratoria, se activa la alarma de emergencia porque ello demanda que necesita todo un equipo multidisciplinario para su atención, ¿no? Aparte de los pediatras, especialistas, emergencistas que se encuentran en el momento de la emergencia, dependiendo del tipo de paciente, tienen que acudir los otros especialistas, ¿no? Como el anestesiólogo, como el traumatólogo, el neurocirujano, el cirujano, etc. Las prioridades uno está catalogado, pues, pacientes que están en parada cardiorrespiratoria, dolor torácico, ¿no? De origen cardiogénico, arritmias, con compromiso hemodinámico, hemorragias profusas, ¿no? Dificultad respiratoria severa con compromiso de conciencia, una obstrucción de vía aérea respiratoria alta, una inestabilidad hemodinámica, si el paciente está en shock y hipotensión, un paciente inconsciente que no responde a ningún estímulo, ¿no? O intoxicación con compromiso de sensorio, ¿no? También tenemos los casos de prioridad uno como abdomen agudo, ¿no? Paciente con trauma severo, quemaduras con extensión mayor del 20%, caídas de altura, ¿no? Que generalmente los niños están en segundo o tercer piso y hay compromiso de sensorio, ¿no? Injurias en extremidades con compromiso neurovascular, heridas por bala o arma blanca, evisceración, amputación con sangrado no controlado, un estatus convulsivo, ¿no? Y sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria. Entonces es importante, viendo estos casos de prioridad uno, ¿no? Son pacientes críticos, es importante nosotros, antes de entrar a este tema de la intubación endotraqueal,
desde el punto de vista de nosotros como enfermeros, somos que asistimos en este procedimiento, ¿no? Ya que el procedimiento es netamente médico, pero nosotros, los enfermeros especialistas, pues asistimos para este procedimiento, ¿no? Es importante identificar nuestras vías aéreas de nuestros niños, ¿no? Hacer una comparación con el adulto, ¿no? Entonces, las vías aéreas con mayor riesgo de obstrucción en nuestros niños, como ustedes ven anatómicamente, la cavidad oral es de pequeño tamaño, ¿no? La laringe es pequeña, ¿no? Tiene la lengua voluminosa, que cuando entra en inconsciencia, rápidamente obstruye la tráquea. Las vías aéreas son estrechas y la reserva de oxígeno es limitada, ¿no? Generalmente nuestro niño, especialmente en el menor de un año, la exposición de la cabeza en relación al cuerpo aumenta la probabilidad, ¿no?, del trauma con una lesión encefálica, ¿no? Especialmente cuando hay niños con caídas, ¿no? Del primer piso, del segundo piso, o niños pequeños, ¿no? Lactantes, que muchas veces están empezando a caminar recién 10 meses, 11 meses, ¿no? La madre ya los está poniendo, por ejemplo, al andador. El andador, por ejemplo, es algo que no debe existir, ¿no? Ya que cuando el niño cae, que está en un andador, prácticamente no hay defensa, ¿no? Entonces cae directamente en la cabeza y en realidad las caídas, ¿no?, los golpes de cabeza con andador generalmente a veces son fatales, ¿no? Entonces, definitivamente conociendo bien nuestra vía aérea de nuestro niño, que rápidamente, por eso es importante la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no?, para simplemente un tapón mucoso, una regurgitación, y fácilmente puede obstruir la vía aérea de nuestros niños. Muy bien, importante también la anatomía de nuestro niño. Tiene la cabeza grande y el occipital prominente, ¿no? Entonces, como tiene el occipital prominente, ¿no?, y de ahí conforme va creciendo ya la cabeza va cambiando de tamaño y la prominencia va disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando hay inconsciencia, en este caso de nuestros niños, si es pequeño, ¿no?, entonces definitivamente, como el occipital es prominente, la cabeza va a ir hacia adelante y fácilmente presiona la tráquea y cierra la tráquea. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no?, la cabeza del niño, ¿no?, especialmente en los menores de 5 años, ¿no?, y más aún en un lactante de menor de un año, que muchas veces lo podemos tener con oxígeno, pero si opta una mala posición, ¿no? Muchas veces los niños, a veces lo hacemos, el menor de un año le hacemos un nido, ¿no? De tal forma que el niño esté semisentado y que la cabecita esté extendida para que pueda ventilar bien, ¿no? Entonces, muchas veces el niño se resbala y ¿qué hace la cabecita? Se va hacia adelante. Y por tanto, presiona la tráquea y se cierra la tráquea. Y puede estar con el oxígeno y el paciente está desaturando, ¿no? Entonces, ahí importante liberar, ¿no?, la cabeza, la buena posición, para que tenga una buena ventilación. Muy bien, este procedimiento de intubación endotraqueal, como ya les he mencionado, es un procedimiento netamente médico, es el que realiza este procedimiento. Nosotros como enfermeros asistimos, ¿no?, en este procedimiento, ¿no? ¿En qué consiste este procedimiento? La intubación consiste pues en mantener la vía aérea permeable mediante un tubo endotraqueal, ¿no?, desde la orofaringe hasta el interior de la tráquea, ¿no?, colocado pues por medio de un laringoscopio. Entonces aquí el uso de este laringoscopio en nuestra unidad de shock trauma tiene que estar operativo. Todos los equipos que están dentro de nuestra unidad shock trauma deben estar operativos. Entonces, estos laringoscopios tienen una luz para poder que el médico, una vez que ingresa, pueda visualizar la tráquea y realizar la intubación, colocar un tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos generalmente al inicio de turno, ¿no? Y aquí es la responsabilidad también del técnico de enfermería, que hace la revisión de todos los materiales, ¿no? Inmediatamente, si algo no está operativo, entonces aquí la comunicación tiene que ser inmediata. Para nosotros como enfermeros, solucionar de inmediato, si de repente ese laringoscopio está con la luz baja, la pila está ya descargándose, o de repente esa valva no está funcionando, o de repente el foco está quemado. Entonces, todas esas fallas, ¿no?, esas fallas que puede tener este equipo del laringoscopio, tiene que reemplazarse rápidamente. O sea, todo nuestro equipo, nuestros materiales e insumos que tenemos
en nuestra unidad de shock trauma tiene que estar completamente operativa. Entonces, este procedimiento es la técnica más segura de aislamiento de la vía aérea y para proporcionar adecuada ventilación y oxigenación. Y es el profesional médico que toma la decisión para realizar este procedimiento. Por tanto, nosotros como enfermeros rápidamente tenemos que preparar nuestra mesa de intubación. Tenemos acá objetivos de la intubación endotraqueal. Esta es nuestra unidad de shock trauma, ¿no? En la cual siempre debe estar preparado para poder recibir a nuestro paciente, ¿no? El primer objetivo nos dice mantener adecuado intercambio de gases, ¿no? La intubación también va a reducir o sustituir el trabajo respiratorio, ¿no? Va a permitir la expansión pulmonar, especialmente en pacientes que están en sedación, con anestesia, reducción muscular. Tenemos que asegurar nuestra vía aérea a través de la intubación endotraqueal y estabilizar la pared torácica. ¿En qué caso está indicado este procedimiento? Definitivamente cuando hay una parada cardiorrespiratoria, el paciente está en apnea, no responde al estímulo, en una insuficiencia respiratoria aguda grave que no responde a la ventilación no asistida, en caso de protección de la vía aérea, en caso de riesgos de aspiración de contenido gástrico, en obstrucción de la vía aérea alta, también cuando hay una necesidad de controlar la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio, en caso de shock o traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Con compromiso de sensorio, con un Glasgow menor de 8, y en esfuerzo respiratorio inadecuado, ¿no? Cuando hay un Guillain-Barré, se paraliza todos los músculos respiratorios. Las precauciones que debemos tener aquí, tenemos que identificar si hay sospecha de lesión cervical. Estamos hablando, pues, de niños politraumatizados, eh, ya que si hay, puede haber una fisura por el trauma, ¿no? Riesgo de fractura, entonces tenemos que optar la maniobra, hacer una tracción de la mandíbula, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, tener en cuenta eh, si hay sospecha de lesión cervical, ¿no? Cuando hay también el paciente recién ingerido alimentos, también hay que tener mucho cuidado. Para eso usamos rápidamente nuestras sondas nasogástricas u orogástricas, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Y cuando hay malformaciones congénitas de vía aérea, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños con este tipo de pacientes, malformaciones congénitas, definitivamente, pues, tenemos los equipos de intubación rápida, que tienen una videocámara, que rápidamente el profesional médico eh, le facilita para la intubación, ¿no? O también cuando se dan los casos, en este caso de malformaciones congénitas de la vía aérea, importante también que acuda otro experto en lo que es intubación, y tenemos los anestesiólogos, ¿no? Que rápidamente también pueden realizar una intubación difícil. Contraindicaciones que tenemos para la intubación: quemaduras de la cavidad oral, ¿no? Cuando hay trauma facial severo con imposibilidad de la apertura de la mandíbula, ¿no? Y cuando hay rotura de la lengua. Entonces aquí ya los profesionales médicos tienen que tomar la precaución, en este caso, que sí o sí se amerite, pues, una intubación. Muy bien, entonces nosotros como enfermeros preparamos nuestra mesa para la instalación de la vía aérea artificial. Preparamos todos nuestros equipos, todos nuestros materiales, nuestros insumos que vamos a utilizar. Importante, tenemos nuestro aspirador, ¿no? Aspirador de secreciones. Hoy en día ya las emergencias se han modernizado, tenemos todo en red, ¿no? La aspiración en vacío, ¿no? En donde rápidamente, pues, tiene que estar preparado, ¿no? El manómetro con las conexiones de aspiración, el equipo de aspiración completo, la sonda de aspiración de todos los números en el cual se puede utilizar para un caso que necesitemos aspiración. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también nuestros resucitadores manuales, ¿no? En nuestras emergencias pediátricas, yo digo que nuestra emergencia pediátrica es la más completa, ¿no? Ya que tenemos los tres tipos de resucitadores: el resucitador neonatal, el resucitador pediátrico y el resucitador de adulto, ya que nuestros pacientes adolescentes son pediátricos, ¿no?
¿Qué más? Necesitamos también nuestros tubos de Mayo, ¿no? Tubos orofaringeos de todos los tamaños, hasta para hacer una intubación difícil para un prematuro, que llega de repente por una necesidad, y los tubos endotraqueales desde 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, hasta el número 4. Nuestras pinzas McGill, que también es para extracción de cuerpos extraños, en caso será el caso, para que el profesional médico rápidamente pueda extraer el cuerpo extraño y proceda con la intubación. También nuestros laringoscopios que tienen que estar operativos, todas las valvas deben funcionar, y laringoscopio con valvas rectas y valvas curvas, ¿no? Generalmente en nuestros pacientes pediátricos se utilizan las valvas rectas, ¿no? Recuerdan que les comenté la parte anatómica de nuestros niños, ¿no? Utilizan las valvas rectas para poder bajar la lengua y pueda el médico pueda visualizar rápidamente la tráquea, ¿no? Recuerdan que le dije que la lengua del niño generalmente es voluminosa, ¿no? Es grande. Y las valvas curvas, que generalmente más se utilizan en adultos, pero ya podríamos decir pues que nuestros adolescentes son como adultos, ¿no? Entonces eso tomará la decisión pues el profesional médico. Entonces todo ello tenemos que tenerlo en nuestra mesa, ¿no? ¿Qué más? También los tubos endotraqueales, ¿no? Nuestra mesa con los tubos endotraqueales, ¿no? Que generalmente en pediatría utilizamos nuestros tubos endotraqueal sin balón o sin caja, ¿no? Y también importante tener los números de tubo, que ya cuando nosotros ya tenemos un caso, un paciente crítico, ya nosotros sacamos todo nuestro set de tubos endotraqueales listo para que el médico proceda para la intubación, y de acuerdo a ello, pues se toma el número de tubo endotraqueal, siempre se toma un número antes y un número después, por si el médico al momento de la intubación requiera el cambio del tubo. ¿Qué más tenemos? Nuestros equipos de protección personal. Definitivamente eso es parte de nuestra vestimenta, que todos en el área de emergencia debemos tener nuestros equipos de protección personal, ¿no? Para poder asistir a un paciente en estado crítico y en toda el área de emergencia, ¿no? Luego tenemos nuestro maletín de paro, en el cual tiene los medicamentos, ¿no? Y los insumos que se necesita para una intubación. Si bien es cierto, nosotros como enfermeros, es nuestra responsabilidad dentro de nuestras funciones hacer el checklist, ¿no? La lista de chequeo del stock de los medicamentos de nuestro maletín de paro. Entonces, todo ello debe estar eh, checado, debe estar ok, no debe faltar ningún medicamento, ningún insumo, ya que esto definitivamente va a ser para atender inmediatamente a nuestro paciente en estado crítico, ¿no? Muy bien. Para el soporte respiratorio necesitamos estar preparados con lo que es el equipo de aspiración, ¿no? El equipo de aspiración, con toda la conexión y la sonda de aspiración que vamos a requerir. Tenemos el equipo de ventilación y oxigenoterapia, ¿no? Que se va a usar, ya sea un dispositivo a presión positiva con nuestros resucitadores manuales, ¿no? El equipo de intubación, ¿no? Y el equipo de ventilación mecánica, si en caso este paciente es intubado y requiere, ¿no? Ventilación asistida, invasiva definitivamente porque está intubado, entonces tenemos los ventiladores mecánicos de transporte, que rápidamente es conectado al paciente, ¿no? Para que todos los especialistas puedan realizar pues los exámenes, lo evalúen al paciente, ¿no? Y se cumpla todo el tratamiento y los exámenes auxiliares que requieren, ¿no? Entonces, dentro de la unidad de trauma shock o shock trauma, también contamos con un ventilador mecánico para poder asistir de una manera invasiva pues al paciente y hacer ese soporte respiratorio, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos nuestra mesita ya preparada, ¿no? Para recibir al paciente con nuestros guantes quirúrgicos, nuestros tubos endotraqueales, nuestro laringoscopio, nuestros resucitadores manuales, ¿no? Eh, y otros que se puedan necesitar, ¿no? Para la atención del paciente y dar el soporte respiratorio.
Para el soporte cardiocirculatorio necesitamos operativo nuestro monitor cardíaco. Generalmente estamos hablando de un hospital de nivel 3, ¿no? Así como el hospital del 2 de Mayo también es un hospital de nivel 3, ¿no? Entonces nos exige la norma que debemos tener un monitor cardíaco de 8 parámetros, ¿no? Para hacer un monitoreo no invasivo o invasivo, ¿no? También importante el desfibrilador pediátrico, ¿no? Nuestro desfibrilador pediátrico que cuenta pues con paletas pediátricas y adultos, ¿no? Vienen dos en uno. Esas son nuestros desfibriladores pediátricos, ¿no? Un electrocardiógrafo, nuestro oxímetro de pulso, con los sensores adecuados para la edad de nuestro paciente, eso es importante. Si tenemos un lactante, un paciente preescolar, escolar, hasta adolescente, debemos utilizar los sensores adecuados, ¿no? Las bombas de infusión, jeringas perfusoras, ¿no? Calentador de fluidos, ¿no? Que es importante también si nuestro paciente está en estado crítico y necesita una transfusión sanguínea, rápidamente utilizamos este calentador de fluidos, ¿no? Para evitar la hipotermia en nuestros pacientes. Y la ventilación mecánica de transporte, el ventilador mecánico de transporte, ¿no? Puede darse el caso que de repente el tecnólogo no pueda acudir a la unidad de shock trauma para tomar la radiografía que se requiera, entonces necesitamos transportarlo, trasladarlo al área de rayos X, entonces ya vamos con nuestro ventilador mecánico de transporte. Importante tener en cuenta para darle oxigenoterapia a nuestros pacientes, ¿no? En la oxigenoterapia siempre es humidificado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro humidificador, ¿no? Importante, en pediatría, nuestros humidificadores tienen que estar así graduados, ¿no? Es importante. Tiene un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, lo ideal es llenar a la mitad, ¿no? Y siempre el oxígeno que brindamos a nuestros niños debe ser humidificado, ¿no? Entonces, eso es importante, revisar que este humidificador esté completamente en buenas condiciones para poder rápidamente colocarle al paciente la oxigenoterapia. En este caso, cuando el médico intuba al paciente, conectamos al resucitador manual, ¿no? Para la ventilación asistida, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. También es importante tener en cuenta al momento de que ya nuestro paciente está intubado, la ventilación con el resucitador manual, ¿no? Eh, Requiere, pues, de acuerdo a la edad del paciente, vamos a utilizar el resucitador adecuado, ¿no? Entonces, tenemos el resucitador neonatal, que tiene un volumen más o menos de 250, ¿no? Centímetros cúbicos de presión, el resucitador pediátrico que tiene un volumen de 500 y hay de 750 centímetros cúbicos de presión, ¿no? Entonces, y el resucitador ya de adultos para nuestros adolescentes ya tienen un mayor volumen de presión en cuanto más o menos aproximadamente 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Que tiene la capacidad de la ventilación al momento de que el médico realice el procedimiento, ¿no? De ventilación asistida con el resucitador. Importante tener una válvula de seguridad que tienen los resucitadores manuales, ¿no? El flujo mínimo que se da a nuestros niños de acuerdo a la edad de 10 a 15 litros por minuto, ¿no? Importante también la utilización que estos dispositivos, estos resucitadores manuales, deben contar con un dispositivo de PEP, ¿no? Para evitar la presión excesiva que muchas veces en el momento de la emergencia se ventila con mucha presión y a veces no medimos la fuerza y podemos darle un valor agregado, no digamos que valor, un daño al paciente, ¿no? Cuando hay una hiperventilación, ¿no? Entonces el PEP como que controla, ¿no? Y regula esa presión, ¿no? Entonces, este PEP es parte de nuestros resucitadores. Entonces, de aquí la responsabilidad también de nuestros gestores de enfermería, ¿no? Esto ya compete a los gestores de enfermería de que realicen para la compra de estos resucitadores. Nosotros, los enfermeros, somos los que ponemos las especificaciones técnicas, ¿no? Para poner qué es lo que yo quiero, cuál es el volumen que debe tener estos resucitadores, que debe tener su PP, ¿no? Debe contar también así, que sean completamente transparentes, ¿no?
es lo recomendable, ¿no? Eh, y en base a las características, estas especificaciones técnicas, el personal administrativo de logística lo compra, ¿no? Entonces, si nosotros no especificamos nuestras características, especificaciones técnicas, ellos compran con el nombre que dicen, ¿no? Entonces, a veces hay resucitadores en el cual tienen el cuerpo todo oscuro, las mascarillas son oscuras y eso definitivamente no nos favorece a nosotros como pacientes pediátricos, ¿no? Ya que aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Estos resucitadores, por ejemplo, que están acá, se tenía hace muchos años, pero aún así todavía algunos proveedores cuentan todavía con estos resucitadores, ¿no? Estos duran toda una vida. Estos no se deterioran porque son así de Heaven, ¿no? Entonces, eso no favorece, porque aquí, ¿cómo se hace la limpieza, no? La limpieza, definitivamente, todo esto del resucitador, y aquí va a los técnicos en enfermería, ¿no? Todo es como un rompecabezas. Para la desinfección tiene que ser el lavado interno y externo, ¿no? Y posteriormente se procede al secado y a la esterilización, y para que esté listo para otro paciente, ¿no? Entonces, estas mascarillas, por ejemplo, con bordes oscuros, no nos favorecen nada, ¿no? Sí, ya que nuestro paciente, por ejemplo, nuestro neonato, nuestro lactante, por ejemplo, una regurgitación, entonces es apenas una pequeña secreción, y si nosotros no visualizamos esa secreción, al momento de ventilar, prácticamente se va a ir hacia la tráquea, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que sean mascarillas así completamente transparentes, ¿no? Para poder visualizar si nuestro bebé en ese momento, de repente, la intubación puede presentar una regurgitación, un vómito, ¿no? Entonces, rápidamente podemos aspirar la secreción, ¿no? Entonces, esto es lo ideal, ¿no? Este es un resucitador manual completamente desmontable, ¿no? Con su PDP, con su válvula de escape que tiene, ¿no? Válvula de seguridad, el cuerpo completamente visible, transparente, las bolsas completamente transparentes y su conexión de oxígeno, ¿no? Todo transparente, ¿no? Definitivamente esto es importante tener en consideración para poder tener en cuenta del manejo a nuestros pacientes críticos, ¿no? Nuestros pacientes pediátricos y neonatales, ¿no? Muy bien, tenemos acá los materiales para la intubación endotraqueal. Importante también hoy en día, tenemos que usar filtros de protección eh, para nuestro equipo, ¿no? Y al paciente también, ¿no? O sea, definitivamente, pues, es recomendable el uso de los filtros, ¿no? De esta forma, y siempre con el manejo, pues, nuestras medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, acá tenemos ya toda nuestra mesa preparada, ¿no? Para poder atender a nuestro paciente en estado crítico, ¿no? Entonces, bueno, siempre acá tenemos acá los tres tipos de resucitadores, pero cuando ya muchas veces estos equipos están en una mesita, ¿no? En una mesa de disponibilidad en la unidad de shock trauma, ¿no? En el cual la emergencia ocurre de un momento a otro. En este caso, si es una emergencia no comunicada y el paciente ingresa, entonces yo rápidamente sé dónde está mi resucitador de adulto, pediátrico o neonatal, ¿no? Para rápidamente poderlo tomar y armar y listo para que el médico, igual tengo mi set de tubos endotraqueales enumerados, ¿no? Ya sea sin CAF o con CAF, ¿no? Dependiendo del requerimiento del médico, mi pinza McGill si en caso hay cuerpos extraños, nuestros laringoscopios con las valvas curvas, rectas, ¿no? La fijación para el tubo endotraqueal, nuestros guantes quirúrgicos, guantes a granelo limpios, ¿no? Las mascarillas que vamos a utilizar de acuerdo a la edad del paciente, y los tubos de mayo o tubos orofaringeos, ¿no? Y las ondas de inspiración también que se requiere muchas veces cuando el paciente, el médico realiza este procedimiento de intubación. Muy bien, la técnica, definitivamente acá tenemos que tener en cuenta la comprobación del material, ¿no? El uso del equipo de protección personal, ¿no? Guantes quirúrgicos, las mascarillas N95, protector ocular, mandilón, ¿no? Todo un 100% la protección, no solamente de nosotros como profesionales de la salud, sino también para proteger a nuestros niños, ¿no? Monitorizar al paciente, se hace el monitoreo a través de nuestros monitores, ¿no? La persona que intuba se coloca a la cabecera del paciente, bajando la cabecera en posición plana, ¿no? Entonces es el que dirige todo el procedimiento, ¿no?
Se preoxigena durante 3 a 5 minutos con el resucitador manual y el oxígeno al 100%. Importante tener en cuenta para la preparación de la intubación endotraqueal, se preoxigena al paciente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la monitorización de signos vitales, la hora que es importante en que se está realizando el procedimiento y la ventilación a presión positiva con el resucitador manual, ¿no? Entonces hacemos la C, ¿no? Para fijar la mascarilla, boca, nariz del paciente y la E para liberar, ¿no? Hacer elevación ligeramente del mentón para la intubación. Entonces, para la preoxigenación, ¿no? La C y la E, ¿no? ¿Qué más? Seleccionamos el equipo a utilizar, las valvas que va a utilizar el médico, ya sea rectas, generalmente pediatría, o de repente curvas si son adolescentes, ¿no? Los tubos endotraqueales también, con CAF, ¿qué número? Sin CAF, generalmente es en pediatría, ¿no? eh, qué número va a usar, siempre un número menos y un número mayor, siempre tener esos números en la mesa, por si el médico de repente con el número que ha solicitado para la intubación, muchas veces se da la necesidad de colocar un tubo de mayor número o de menor número, ¿no? Eso es importante, el tamaño del tubo endotraqueal. Bien, importante tener en cuenta el tamaño del tubo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta la edad. Esta es una fórmula para rápidamente poder ver qué número de tubo va a usar el médico, si nosotros ya conocemos la edad. Edad en años más 4, ¿no? Edad en años entre 4 más 4. Esa es la fórmula para que rápidamente se pueda elegir el tubo. Siempre tener un tubo endotraqueal de menor número y otro de mayor número, ¿no? Lo que le comentaba. También es importante tener en cuenta también dentro de nuestro set, en nuestra mesa, el guiador, ¿no? Un guiador de calibre adecuado para el número de tubo que va a usar el médico, ¿no? Ya que generalmente los tubos endotraqueales, hoy en el mercado tenemos diferentes marcas, ¿no? Entonces hay marcas en el cual pues el tubo es demasiado flexible, ¿no? Entonces el médico le va a dificultar para la intubación y a veces es necesario entonces el uso del guiador. Y lógicamente que este guiador tiene que ser pues de acuerdo al calibre del tubo que va a usar el médico, ¿no? Y esta cinta Bruselos es una cinta que prácticamente favorece en cierta forma al paciente, en el cual se hace la medición desde la cabecita hasta el talón del pie del niño y rápidamente ahí sale pues todos los insumos que va a utilizar, los materiales, ¿no? Qué tubo endotraqueal, qué drogas, qué medicamentos va a usar, cuál es la dosis, ¿no? Es una manera de medición de esta cinta de Bruselos, ¿no? ¿Qué más? Es importante también nosotros como enfermeros, una vez que el paciente esté intubado, ¿no? Eh, Dentro de nuestro reporte de enfermería tenemos que ver el número del tubo endotraqueal y también es importante ver la profundidad del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, una vez que el médico fija, esta es la fórmula, ¿no? Edad en años entre 2 más 12, ¿no? Que debe tener la profundidad del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, es también parte de nuestra valoración como enfermeros, ¿no? Cuál es el número de tubo endotraqueal que está aportando el paciente y cuál es el número de profundidad que tiene ese tubo. Entonces, de esa forma hacemos nuestro monitoreo, ¿no? De tal forma que ese tubo pueda deslizarse, entonces rápidamente podemos visibilizar y reportar al médico en caso de que este tubo sea deslizado o sea profundizado y que puede estar, en vez de hacerlo un bien, puede estar aumentando de repente la dificultad respiratoria, no se está acoplando, entonces eso es importante, mantener la profundidad del tubo endotraqueal en el cual es fijado. Definitivamente, pues para la intubación se hace una premedicación que lo prescribe el médico, ¿no? Entonces, tenemos el uso de los fármacos como la atropina, ¿no? Que en nuestro coche de paro tenemos pues las presentaciones de 1 miligramo, 0,5 miligramos y de 0,25 miligramos por mililitro, ¿no? De la atropina, que es un anticolinérgico que bloquea pues el estímulo vagal que produce la intubación y se administra de 1 a 2 minutos antes de la intubación, ¿no? Y la dosis es de 0,02 miligramos por kilo de peso, ¿no?
y eso nos prescribe el médico, ¿no? También utiliza los sedantes hipnóticos, inicia su acción en el menor tiempo posible y ser de corta duración, ¿no? También se usa el midazolam, que viene en presentación de 5 miligramos, 5 mililitros, ¿no? Que es una benzodiazepina de rápido inicio, de acción, más o menos de 1 a 2 minutos, y de corta duración de 30 a 60 minutos, ¿no? Y la dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo de peso. Entonces nosotros ya tenemos que estar preparando nuestra medicación y utilizar las jeringas adecuadas, ¿no? En nuestro coche de paro, por ejemplo, en pediatría tenemos todos los números de jeringas, desde el número 1, 3, 5, 10 y 20. De acuerdo a eso, recuerden que nuestras dosis pediátricas son mínimas, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que elegir las jeringas adecuadas, ¿no? El fentanilo, que viene de 0,5 miligramos por 10 mililitros, que es un opioide, ¿no? Que produce pues analgesia e inconsciencia en el paciente, ¿no? Su inicio de acción es al minuto y la duración del efecto es de 30 a 60 minutos, ¿no? Y la dosis es de 2 a 5 microgramos por kilo de peso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el médico nos indica en microgramos, entonces es ahí donde tenemos que convertir. Luego tenemos la ketamina, 500 miligramos, 10 mililitros, tiene las propiedades analgésicas, sedantes y anestésicas, ¿no? Inicio de acción de 1 a 2 minutos y la duración del efecto es de 15 a 30 minutos. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Tenemos el propofol, que viene de 200 miligramos, 20 mililitros, que equivale a 10 miligramos por mililitro. Es un sedante e inductor de la anestesia, comienzo de acción muy rápido, de 20 a 30 segundos, y la duración es corta, de 10 a 15 minutos, ¿no? La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Generalmente esto ya lo manejan los anestesiólogos, ¿no? Luego tenemos los relajantes musculares, ¿no? El becuronio, que viene de 4 miligramos en polvo liofilizado, y el comienzo de acción de este medicamento, el becuronio, es de 90 a 120 segundos, y la duración es de 90 a 120 minutos, ¿no? Y la dosis es de 0,1 a 0,0 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a medicar rápidamente, generalmente en la unidad de shock trauma trabajamos de 2, ¿no? Entonces, una de las licenciadas está haciendo todo lo que es procedimiento y la otra colega ya está registrando todo a través de nuestras notas de enfermería, en el CARDES, el monitoreo, balance hídrico, se va registrando todo lo que vamos realizando con el paciente, ¿no? La valoración de enfermería en este paciente crítico, en los primeros minutos de valoración se identificarán pues las alteraciones funcionales que ponen en peligro la vida de este niño que acude a una emergencia, que comúnmente pues afecta el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular, metabólico y el sistema nervioso central. Entonces es importante con nuestra monitoreo de balance hídrico y CARDES que nosotros manejamos, esta es una hoja, parte de las notas de enfermería, es una hoja de monitoreo, balance hídrico y CARDES del servicio de emergencias pediátrica, ¿no? De mi hospital, del Hospital de Emergencias Pediátricas, donde tenemos los datos del paciente, ¿no? El peso, que es importante, ¿no? Dentro de ello también es importante si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿no? Es algo que también es lo primero que nosotros preguntamos a la madre, ¿no? eh, si el niño es alérgico a algún medicamento. Es un dato importante para iniciar una administración de medicamentos, ¿no? Entonces ponemos aquí la hora en que viene nuestro paciente, ¿no? El monitoreo de signos vitales como la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial media, saturación de oxígeno, ¿no? Valoramos el estado de conciencia, cómo están las pupilas, en qué escala de Glasgow viene nuestro paciente, ¿no? Si en caso amerita realizar el perímetro abdominal, podemos también poner este dato, ¿no? En cuanto a la oxigenoterapia que recibe el paciente, qué dispositivo está usando, a cuánto de flujo y cuál es el CO2. Ingresos y egresos también, en ese momento el paciente crítico, así como le administramos los medicamentos, podemos administrar la fluidoterapia, entonces también debemos considerar dentro de lo que es nuestro balance en cuanto a ingresos, ¿no? El tratamiento que se le administra, con cuánto se está haciendo la dilución de ese medicamento, va para nuestro balance de ingresos, ¿no?
Y egresos, todo lo que es diuresis, deposición, vómitos, drenajes de sondas. Definitivamente nuestro paciente intubado también, pues se le coloca su sonda nasogástrica u orogástrica dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Y en la parte inferior de nuestra hoja de monitoreo tenemos la administración de medicamentos, ¿no? La fecha, el tipo de medicamento, la dosis, la vía y la frecuencia y el horario en que le estamos administrando, ¿no? Eso es importante para nosotros tener el registro de la medicación que está recibiendo en ese momento del estado crítico que se encuentra el paciente, ¿no? Y para posteriormente el reporte también, ¿no? Los exámenes auxiliares que se han realizado, ¿no? Desde el punto de vista, pues, laboratorio, rayos X, ecografías, tomografías, ¿no? Todos los exámenes auxiliares que se realizan al paciente, a qué hora se realiza y como observaciones en cuanto tengamos resultados, ponemos que está dentro de lo que es historia clínica, ¿no? O lo que está pendiente de recoger o lo que está pendiente de su resultado, también se pone como observación pendiente de resultados, ¿no? Y las interconsultas, si es un paciente, por ejemplo, que está en una parada cardiorrespiratoria por una caída del tercer piso, ¿no? Politraumatizado, ¿no? Definitivamente amerita pues las interconsultas. No solamente el pediatra emergencista lo va a valorar al paciente, le va a evaluar, no, necesita pues el cirujano, la interconsulta, el cirujano, traumatólogo, neurocirujano y otros, ¿no? Especialistas. Entonces hacemos eh, registramos aquí qué especialistas, qué interconsultas se requiere, y nosotros como enfermeros pues somos los líderes del equipo multidisciplinario en el cual nosotros hacemos rápidamente las coordinaciones con los profesionales indicados para la ejecución de estas interconsultas, ¿no? Y finalmente acá, pues, como vemos, esto ya es cuando se cierra el balance, el paciente de repente va a ser derivado a la unidad de cuidados intensivos. Yo tengo que cerrar mi balance de la emergencia, ¿no? ¿Cuánto han sido sus ingresos, cuántos egresos, ¿no? Y cómo está saliendo su balance hídrico, ¿no? Y la firma y sello del enfermero que ha atendido al paciente, ¿no? Eh, para posteriormente ser llevado pues a otra área, ya sea cuidados intensivos o sala de operaciones si amerita pues pasar a una sala de intervención quirúrgica. Muy bien, entonces aquí en nuestra valoración, de acuerdo al modelo que nosotros trabajemos, por ejemplo, esto es en base a lo que es el estado, hacemos la valoración y el estado de conciencia, ver cómo está el paciente, en qué condiciones ha llegado, ¿no? Ha llegado pues deprimido completamente o posteriormente ha venido en sopor, estupor o en coma, ¿no? Cómo están las pupilas, importante también valoración cuando el paciente está en estado de inconsciencia, cómo están las pupilas, anisopóricas, bióticas, midriáticas, ¿no? Si están reactivas o no, cómo está el reflejo corneal, cuál es la escala de Glasgow que tiene nuestro paciente, cuáles son las alteraciones cognitivas de nuestro paciente, en qué condiciones ha llegado, ¿no? También las alteraciones perceptivas, ¿no? En qué condición el paciente definitivamente en este caso está, pues, no responde a ningún estímulo, ¿no? Esta es parte de esta valoración desde el punto de vista cognitivo-percepción, ¿no? En cuanto al modelo de valoración, ¿no? Importante también en nuestra valoración lo que les comentaba, ¿no? La intubación es un procedimiento invasivo, ¿no? Que marcamos como procedimiento invasivo. Eh, si ha recibido el catéter venoso periférico, qué número y en qué miembro se le ha puesto el catéter venoso y qué número hemos utilizado del catéter. Si en caso el paciente se le ha realizado un catéter venoso central, también lo marcamos qué tipo de procedimiento invasivo ha recibido nuestro paciente, ¿no? Porque muchas veces cuando el paciente está intubado, ¿no? Y amerita, a veces tiene vías, acceso venoso difícil, definitivamente a veces amerita un catéter venoso central, o también de repente por la administración de otro tipo de medicamentos, especialmente inotrópicos, que amerita pues pasarle por una vía central, ¿no? Entonces, ese procedimiento también lo pueden realizar en la unidad de shock trauma, y es aquí donde colocamos, hacemos un check de lo que se está realizando este catéter venoso central, ¿no? Pero lógicamente es un procedimiento netamente médico. O también, si en caso nuestro paciente está en shock hipovolémico, en el cual, por más experto que seamos nosotros, laborando en una emergencia pediátrica, tiene difícil acceso, las venas están colapsadas por el shock, ¿no? Por falta de líquidos, ¿no? Entonces, muchas veces se realiza
una punción intraósea, que también es un procedimiento netamente médico, ¿no? O en casos extremos, traqueostomía, ¿no? Porque hay niños también portadores de traqueostomía. Gastrostomía o un sistema de derivación ventrículo peritoneal, en caso que sean pacientes neuroquirúrgicos, ¿no? Importante aquí marcar qué tubo endotraqueal hemos usado, qué número, ¿no? Y fijado en cuántos centímetros está fijado. Entonces, es un dato importante para nosotros hacer el monitoreo de este tubo endotraqueal, que no se haya deslizado, ¿no? O también el riesgo de que se pueda salir el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces es importante este dato, en cuántos centímetros está fijado, ¿no? Y si tiene algún tipo de drenaje, también lo registramos aquí en nuestra valoración de enfermería. Muy bien, entonces la vía aérea definitivamente es el primer paso, ¿no? Que consiste en asegurar pues que llegue oxígeno a la membrana alveolo capilar. Se inicia empleando una mascarilla de oxígeno con concentración suficiente a flujos altos. Y si esto es suficiente, si esto no es suficiente, se realiza la intubación endotraqueal y se conecta pues al paciente bajo ventilación asistida, ¿no? O mecánica. La vía aérea definitivamente se debe realizar la intubación precoz en los niños en shock séptico, independientemente de la existencia, ¿no? De alteración del estado de conciencia o una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Verificar importante la posición del tubo. Una vez que el paciente ya esté intubado, tenemos que verificar que no se haya desplazado, que no haya una obstrucción. Por tanto, aquí ya es un procedimiento, la aspiración de secreciones por vía endotraqueal, teniendo todas las medidas de asepsia, detectar si hay un neumotórax, ¿no? Si no está, el paciente, a pesar que está intubado, no está ventilando adecuadamente, inmediatamente comunicar al médico para su evaluación, ¿no? Y parte de ello también equipo de falla que puede haber también propios del equipo o los usuarios. Valoración de la respiración es importante, valorar en los pulmones, ya que auscultar, ¿no? Cómo está, si hay presencia de secreciones, ¿no? Ya que la ventilación va a facilitar la oxigenación, ¿no? A través ya una vez que el paciente está intubado, a través de la ventilación asistida, invasiva, ¿no? A través de un ventilador mecánico, ¿no? En la exploración física se advierten manifestaciones de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? O insuficiencia respiratoria, ¿no? En caso de que haya una obstrucción por vía aérea por cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? La valoración de la respiración a través de la vía aérea artificial tiene tres prioridades, ¿no? Observar la permeabilidad de la vía aérea, por tanto es importante la ocultación para ver si hay presencia de secreciones y realizar la aspiración adecuada, ¿no? Valorar la configuración de la pared torácica, evaluar el esfuerzo respiratorio, ¿no? La ocultación, que rápidamente podemos identificar ruidos respiratorios, ¿no? Anormales y que amerita muchas veces la aspiración de secreciones, ¿no? Valorar la circulación, la función más importante es el aporte de oxígeno a los órganos vitales, ¿no? Los factores que rigen el suministro de oxígeno es el gasto cardíaco, ¿no? La concentración de oxígeno en sangre arterial, que depende pues de la hemoglobina, ¿no? Y de la saturación de oxígeno. Tenemos que hacer la inspección, observar el estado general del paciente, ¿no? Ver el llenado capilar, ¿no? Valorar las venas jugulares, medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y tomar, en casos necesarios, también un EKG, ¿no? En sus 12 derivaciones, ¿no? La temperatura también es importante, el control de la temperatura, en caso de que pueda presentar nuestro paciente pediátrico alza térmica, controlar la alza térmica rápidamente, comunicar al médico para la prescripción médica y administrar el medicamento, ¿no? El antipirético. Un signo importante del shock es que la temperatura está por debajo de lo normal, muchas veces vamos a tener hipotermia, ¿no? Especialmente en los pacientes neurológicos, ¿no? O también en neonatos, ¿no? Valoración de la piel y mucosas, ¿no? Si presenta piel caliente, seca y congestionada, si presenta piel fría, pálida y sudorosa, ¿no? Y si presenta color moteado, ¿no? Piel marmórea, también son signos de alarma.
El nivel de conciencia, definitivamente valorar el nivel de conciencia lo hacemos a través de la escala de Glasgow. Definitivamente en pediatría pues tenemos la escala de Glasgow pediátrico que diferencia con el adulto, ¿no? A través de la apertura, ¿no? La respuesta verbal, ¿no? Esta es la que diferencia con el adulto, ¿no? Entonces dentro de la escala de Glasgow tenemos la apertura ocular, la motriz, y la que diferencia la del adulto es la respuesta verbal, ¿no? Es la que diferencia con la del adulto. Es importante con cuánto de escala de Glasgow lo recibimos a nuestro paciente, ¿no? Las actividades de enfermería, tenemos el monitoreo de signos vitales, optimizar la oxigenación y ventilación, equilibrar la demanda y el aporte de oxígeno, ¿no? La fluidoterapia, ¿no? La hidratación, una buena vía periférica, ¿no? Mantenimiento de esa vía periférica o la vía central, mejorar la perfusión tisular, el balance hídrico estricto, ¿no? Y muchas veces es necesario colocar también sondas vesicales, ¿no? De acuerdo a la necesidad del paciente, controlar y o prevenir complicaciones, ¿no? Y proporcionar apoyo emocional a los padres, que una vez que estabilizamos a nuestros pacientes, pues hay que brindar el apoyo emocional a los padres, ya que ante un estado crítico muchas veces ellos están muy preocupados y estresados, ¿no? Definitivamente nosotros como enfermeros podemos dar informe de nuestro cuidado, ¿no? Ya en lo que es el informe médico, el diagnóstico médico corresponde al profesional médico, ¿no? Dentro de ello también efectivizamos los exámenes auxiliares rápidamente, coordinando con los profesionales de competencia, efectivizar los exámenes, ya sea de rayos X de tórax, tomografías u otros exámenes, ¿no? También dentro de lo que es la valoración neurológica, valorar el nivel de conciencia, la agitación, la desorientación, el nivel de ansiedad también, ¿no? Entonces, definitivamente nuestro paciente intubado generalmente va a estar bajo sedación, ¿no? Y dentro de ello, muchas veces la prescripción es la administración de medicamentos, que puede ser el medicamento que requiera, de acuerdo a la prescripción médica, ¿no? Ya sea un antipirético, ya sea antibiótico u otros, ¿no? O la fluidoterapia, ¿no? De administración, que generalmente un paciente en estado crítico iniciamos con la solución salina, ¿no? Que son expansores de volumen del plasma debido a la pérdida del líquido vascular, ¿no? En su secuestro en los tejidos, ¿no? Entonces la administración debe realizarse con precaución para evitar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Generalmente en paciente crítico manejamos nuestros equipos, ¿no? Las bombas de infusión o también para la administración de medicamentos de sedación, jeringas perfusoras, ¿no? Eso es importante. Y si necesitamos administrar inotrópicos en el paciente, lo más recomendable también usar nuestras bombas y jeringas perfusoras, ¿no? Y todo ello se va a reflejar en nuestras anotaciones o notas de enfermería, ¿no? Entonces, para alcanzar el éxito de nuestra atención de enfermería es indispensable y sumamente importante establecer pues las pautas a seguir en el cumplimiento de nuestras actividades netamente de enfermería, teniendo en cuenta pues que las notas de enfermería reflejan la evaluación integral realizada al paciente en el área de trauma shock, en el área de emergencia, y para ello tenemos que basarnos en nuestra PAE, ¿no? Nuestro proceso de atención de enfermería, ¿no? En el cual pues nosotros, el SOAPIE es el PAE abreviado que tenemos, ¿no? Y cumple las 5 etapas del proceso, ¿no? Generalmente el área de emergencia es un área crítica donde los minutos, segundos corren, ¿no? En el cual nosotros, así como hacemos una atención inmediata, también rápidamente tenemos que hacer nuestras notas de enfermería, ¿no? Entonces aquí usamos el SOAPIE o el PAE con valoración, y va a depender de cada emergencia cómo lo manejemos, ¿no? Entonces tiene una articulación muy de cerca con nuestro diagnóstico de enfermería NANDA no clínica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestra primera etapa de valoración, están los datos subjetivos y objetivos, ¿no? Que puede ser por una valoración de patrones funcionales de Marshall-Gorka, ¿no? Nuestros diagnósticos que manejamos, nuestros diagnósticos de enfermería NANDA, la planificación que viene a ser los resultados esperados no, la ejecución que viene a ser las intervenciones de enfermería NIC, ¿no? Con nuestras actividades, y finalmente la quinta etapa del PAE, que es la evaluación, ¿no? Que se da en cada proceso, ¿no? En cada paso del proceso. Muchas veces nosotros podemos tomar un diagnóstico inicial y con nuestro
el resultado no, y con nuestras intervenciones LIC, definitivamente el paciente no se estabiliza y tenemos que replantear nuestro plan de cuidados, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, se va a evidenciar, pues, nuestro trabajo, nuestra función como enfermeros, ¿no? El cuidado debe reflejarse y debe registrarse en nuestro proceso de atención enfermera. Muy bien, estimados presentes, la unidad de shock trauma está en constante evolución como toda ciencia. Por lo tanto, implica la revisión continua de guías, algoritmos, normas que nos permitan pues desempeñarnos en base a nuestras competencias, ¿no? Es así también la responsabilidad de nosotros como enfermeros actualizar nuestras guías, nuestros protocolos, nuestras guías de intervención, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Espero haber cumplido las expectativas en relación a este tema y quedo, a ver, atenta si tienen alguna pregunta. Sí, aquí tenemos una pregunta que nos hacen a través de nuestras redes. Nos dicen, ¿cuáles son los principales pasos que debe seguir la enfermera durante la intubación endotraqueal de un paciente en estado crítico en la unidad de shock trauma? Ujú. Muy bien, gracias, gracias por la pregunta. Bueno, primeramente, si ya tenemos un paciente en estado crítico que ingresa a la emergencia, entonces, y si viene de un momento a otro, no nos dicen. Cuando viene referido, ya sabemos que va a llegar un paciente crítico y preparamos toda nuestra mesa. Pero cuando viene repentinamente, lo primero que hacemos a la unidad de shock trauma, ingresamos las dos colegas, dos, nos tenemos que manejar de dos, ¿no? Recuerden que el paciente que llega repentinamente ingresa directamente a la unidad de shock trauma. Entonces ahí acercamos nuestra mesa rápidamente con el set de tubos endotraqueales, porque no sabemos en ese momento rápidamente, de acuerdo a lo que va a indicar el médico, qué número de tubo va a usar, el set del laringoscopio también listo en la mesa, los guantes quirúrgicos para que rápidamente el médico haga el procedimiento y preparamos, y mientras eso la otra colega va haciendo el monitoreo, va colocando los electrodos al paciente para monitorizar signos vitales, ¿no? Y preparar todo lo que es aspiración ya está listo, está a la cabecera del paciente, ¿no? Generalmente la unidad de shock trauma, todo el equipo está operativo y listo para ser usado. Entonces, inmediatamente ya el paciente, si está inconsciente, la otra colega que está haciendo los procedimientos hace la canalización de vía periférica. Y la otra colega está asistiendo al médico rápidamente para la intubación. Entonces ahí es donde el médico dice, voy a utilizar el número de tubo, inmediatamente se le alcanza el número de tubo que requiere, ¿no? Entonces ya los resucitadores manuales también, viendo ya al paciente que tenemos qué resucitador se va a usar, elegimos el resucitador, la mascarilla adecuada, los tubos de mayo adecuados, ¿no? Las sondas de aspiración también listas para la aspiración, con todo el dispositivo, el número de sondas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya lo tenemos, y el fijador para tubo endotraqueal, también dentro de nuestra mesa. Entonces, una de las colegas siempre es la que ve todo lo que es asistencia de procedimientos, ¿no? Canalización de vía, administración de medicamentos, y la otra colega asiste en la intubación, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tenerlo a disponibilidad. Ahora, tener un set de tubos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un set que lo hemos mandado a hacer exclusivamente en el área de ropería, por ejemplo, en donde están todos los números así, enumerados, codificados, identificados, ¿no? Desde el 2.5, 3, 3.5, 4, 4, todos los números, hasta el número 7. Entonces sacamos el set listo, ¿no? En este caso, si nos viene un paciente así de un momento a otro, entonces ahí rápidamente yo puedo identificar el tubo una vez que el médico me solicite, ¿no? Entonces rápidamente le puedo entregar y siempre saco un número menos y un número después. Lo tengo en la mesa, porque muchas veces se da el caso que a veces con ese número de tubo, el médico a veces requiere uno de menor número o también de mayor número. Entonces ya estamos listos. Ya el microscopio rápidamente tengo que colocarlo con la valva que va a utilizar. Entonces todo eso es coordinadamente, ¿no? Entonces ya listo, verifico también la luz, lógicamente que eso lo hacemos siempre al ingreso de turno. Siempre revisamos todos nuestros equipos que estén completamente operativos, incluyendo pues el personal técnico, ¿no? En el cual se revisa todos los materiales. Entonces, de esa forma, la atención va a ser rápida, y teniendo mínimo, pérdida de tiempo mínimo, ¿no? En el cual todo es en simultáneo, ¿no? Esa es la forma que rápidamente podemos
como enfermeros actuar una vez que ya el paciente es intubado, ya procedemos a en la otra parte, la aspiración de secreciones, el monitoreo de signos vitales y ya empieza también el registro de las notas de enfermería. Es importante la llegada, es lo primero que hacemos, a qué hora llegó el paciente, ¿no? Porque a veces con la emergencia todos abordamos al paciente y si nadie miró la hora, ¿a qué hora viene el paciente? Entonces eso es importante también, a qué hora llegó el paciente, si en caso estamos en una reanimación cardiopulmonar, ¿no? No sé si he contestado su pregunta, la persona que me ha hecho la pregunta. Gracias.